Justo, hablando acerca de estos grandes personajes, nos has mencionado la caída de Roma, nos has mencionado que ahora la nueva capital del imperio estaba en Constantinopla. O sea, estás hablando de que está terminando una era y está empezando otra. Sí. La era esa de oro que empezó con Constantino y que también tuvo sus problemas, cuando digo que es de oro no quiero decir que era magnífico y puro y todo eso, pero esa época de los grandes escritores cristianos, de los grandes personajes y todo eso, duró unos 100 años, porque poco antes de que se cumplieran los 100 años de Constantino, el Imperio Romano se vio invadido por una serie de pueblos, a quienes ellos llamaban los bárbaros. Claro, esa es una palabra un poco despectiva, y por lo general hoy hablamos de las invasiones germánicas. Era gente que venía del norte, personas que habían vivido por mucho tiempo en las fronteras del imperio, que por tanto conocían algo del Imperio Romano, lo admiraban, lo detestaban al mismo tiempo, porque el Imperio Romano era su enemigo, pero admiraban también su civilización, sus recursos, sus riquezas, y de varias maneras, unos más lentamente infiltrándose y otros como grandes invasiones que pasaron las fronteras de los ríos, todos esos pueblos se fueron estableciendo en lo que antes había sido el Imperio Romano. De manera que, por ejemplo, los vándalos, de donde decimos la palabra hoy vandalismo, los vándalos fueron un pueblo que pasó por el sur de España hasta África, se estableció en el norte de África y toda esa zona del norte de África quedó dominada por los vándalos por otros 200 años. Otros de esos pueblos fueron los godos. Una rama de los godos fueron los que invadieron a Italia y fueron los que tomaron a Roma en el año 410. Pero otra rama fue a España, y entre ellos se encuentran algunos de los antepasados nuestros y de la gente que nos enseñaron algunas palabras. Por ejemplo, claro, el español es una lengua romance que viene del latín y por tanto se parece más al francés o al italiano, que son también lenguas romances. Sin embargo, cuando tomamos un pedazo de queso, un italiano diría fromaggio y un francés diría fromage, pero nosotros decimos queso, y un alemán diría Käse, y un norteamericano o un inglés diría cheese, que viene también de la misma raíz, de modo que ahí se ve que hay una raíz común norteña de los germanos que invadieron a España, de manera que nos queda a nosotros todavía algo de eso. Pero todas esas invasiones acabaron prácticamente con el Imperio Romano de habla latina. Quedó allá alrededor de Constantinopla, quedaría por otros 1000 años otro imperio que después se empezó a llamar el Imperio Bizantino, que era heredero de la antigua Roma y que continuó esa tradición, pero que nunca llegó a tener el alcance geográfico, el esplendor que tuvo el imperio en su época antes de las invasiones estas. Otros 200 años después de los bárbaros del norte, los germánicos, apareció otra serie de invasiones que venían ahora del sur, de Arabia. Los árabes. Los árabes tomaron todo el norte de África, tomaron todo lo que era la Tierra Santa y cruzaron el estrecho de Gibraltar, que se llama Gibraltar precisamente, que Gibraltar al-Tariq, quiere decir la piedra de Tariq, porque Tariq era el jefe de ellos. Pasaron, conquistaron toda España y no fue sino hasta que estaban ya bien entraditos en Francia que por fin fueron detenidos. Eso cambió todo el mapa del cristianismo. Fíjese, si vamos a hacer una lista de las iglesias grandes, tradicionales de los cristianos, estaba Jerusalén, ahora era territorio árabe. Estaba Antioquía, ahora era territorio árabe. Estaba Alejandría, ahora era territorio árabe. Estaba Cartago, ahora era territorio árabe. Todo el sur del Mediterráneo, que hasta entonces había sido cristiano, todo el este del Mediterráneo, que hasta entonces había sido cristiano, el oeste, donde está España, que hasta entonces había sido cristiano, se volvió musulmán. Y el cristianismo que existió solamente, continuó existiendo en esas zonas, pero siguió siendo dominante solamente en el norte. Eso cambió todo el cuadro. Primera cosa, se acabaron se acabó el orden que había en el imperio hasta entonces. El imperio cayó en una época de declinación, en una época de desorden, de guerras constantes internas. La economía se paralizó, la muerte aumentó, se perdieron las letras y el conocimiento, y surgió un periodo de oscuridad y de desorden
durante el cual, francamente, los musulmanes en el norte de África, en Egipto, en España, estaban mucho más civilizados, mucho más adelantados que los cristianos. Y eso naturalmente tuvo muchas consecuencias para la iglesia cristiana, de las cuales podemos hablar si te interesa.